es luz y aunque usted no lo distinga, hay un muerto en el ropero y otros dos en la piscina. Esta vida gira así, sin cabezas por la vida. Otros juegan lo que tienen, envidian lo que imaginan. Te quiero así, me gustas viva. Me gustas viva. Solo quería ser así. Quiero tentar el abismo y a la muerte estafar. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos. Y mañana me despierto sobre y feliz. Por eso, canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Todavía está mi sueño por verla para zapallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso, canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el orgullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Cambio todo por el don que hace a las mujeres reír. El mundo de ellas me hunden sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Por eso, canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser orgullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser orgullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Ey, tú eres lo más lindo que tenemos en la fiesta. Vamos a darnos besos ricos hasta que amanezca. Esta fue un regalo, me llegaste de sorpresa. Terminamos juntos, tú sabes cómo se empieza. Dile a tu amiga que se lleve la llave, tú te vas conmigo. En mi casa podemos hacer ruido, porque tengo de rey ver a todos mis vecinos. Y nos vamos a bailar, y nos vamos a bailar. Hagámoslo al ritmo del punky, punky, punky house. Mojándonos, tocándonos, besándonos, comiéndonos. Es que contigo me quiero empiernar, na huevona. Eres lo más lindo que tenemos en la fiesta. Vamos dando besos ricos hasta que amanezca. Esta fue un regalo, me llegaste de sorpresa. Terminemos juntos, tú sabes cómo se empieza. Apaga la luz, la zona está cool mientras estás tú.
No nos hagan zoom, yo ya estoy abajo y arriba vas tú. Yo sé que mi punky te tiene enculado, tú mirándome porque estás a mi lado, wow. Hoy vamos a llegar donde nunca he llegado, a un sitio que nunca te has imaginado, wow. Hoy vamos a rolar lo que nunca he rolado. Te tengo volando y nada más te he pegado. Si estoy en tu cama, que me importa el lado. Tú eres lo más lindo que tenemos en la fiesta. Vamos dando besos ricos hasta que amanezca. Esta fue un regalo, me llegaste de sorpresa. Terminamos juntos, tú sabes cómo se empieza. Tú eres lo más lindo que tenemos en la fiesta. Vamos dando besos ricos hasta que amanezca. Esta fue un regalo, me llegaste de sorpresa. Terminamos juntos, tú sabes cómo se empieza. Tú eres lo más lindo que tenemos en la fiesta. Vamos a darnos besos ricos hasta que amanezca. Te tapé un regalo, me llegaste de sorpresa. Terminamos juntos, tú sabes cómo se empieza. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Venga, Brian, venga, 8 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Hoy es miércoles 13 de noviembre y como lo hacemos todas las mañanas, le proponemos acompañarlos con la información, con los comentarios, aquí en radio, desde Radio Nuevo Día 100.9, en vivo para varias localidades de la provincia de Santa Cruz. Somos la otra gestión. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Pichón, ¿cómo estás? Bienvenidos, buen día, gente, ¿cómo les va? Nosotros muy bien, aquí contentos de compartir una jornada más con ustedes en una linda, agradable mañana que tenemos en Río Gallegos, con solcito que se está haciendo sentir. Así que arrancamos esta jornada mitad de semana. Hoy es miércoles, no es viernes, hoy es miércoles, y hoy es 13 de noviembre, y hoy es el cumpleaños de mi amigo Marcelo Zacarías. Ah, vos sabés que a la mañana, 13 de noviembre, me suena, nunca me acordé por qué me sonaba, digo, ¿quién cumpleaños hoy? Claro, Marcelo Zacarías. Un beso enorme. Sí, les mandamos un beso gigante, Marce. Bueno, que sea con mucha salud, con mucha felicidad. Lo importante es la salud y después viene todo. Que el resto va y viene. Exactamente, lo que viene, viene, lo que no, pero lo importante es tener buena salud. Creo que es el mejor deseo
que uno de corazón puede dar. Así que un beso gigante y esperamos celebrar con vos en algún momento. Por lo pronto... ¿Cuánto cumple Zacarías? 50 y tantos, sí. Me parece que estamos ahí, 5-5, ¿no? Por ahí anda, me parece. Me parece que sí. Me parece que sí. Está ¿Cómo? hecho un pibe. Sí, ¿cómo estás, Brian? ¿Todo bien? Bueno, ponele. ¿Viste cuando te dicen estás hecho un pibe? Sí, se sí, te sí. caen todas las otras. Brian Álvarez en los controles es nuestro comandante. Acá estamos. ¿Cómo andan? Ajá. Todo bien, aquí estamos. Está rejuvenecido esos saludos del comandante, ¿viste? Son de pibe. Y acá con nosotros compartiendo este espacio, compartiendo la mesa, compartiendo los mates, Julián Quiroz. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? ¿Quién quiere ir a la escuela de loco? Ya entendí la indirecta. Yo me olvidé. Fue como la mitad del programa, la última media hora que agarré los mates, ¿te acordás? Sí. estábamos Recién ya terminando agarré el la programa. indirecta, compartiendo los mates. Bien, aquí estamos. Es linda mañana en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bastante movimiento por la zona de la Costanera. Mi primer recorrido matinal, hago Kirchner, vuelvo por Costanera. Bastante gente sigue haciendo, corriendo, caminando, aprovechando estas primeras horas del día. Despejado por el momento, sin viento por el momento. La temperatura actual es de 9 grados 2 décimas, la térmica 7 grados, cielo algo nublado, humedad 74%, viento del sur a 14 kilómetros en hora. La máxima para hoy será de 15 grados centígrados, se esperan algunos chaparrones para la tarde de hoy miércoles. Mañana jueves 17 de máxima, 5 grados de temperatura mínima y baja la temperatura hacia el fin de semana. El viernes 13 de máxima y 4 grados de temperatura mínima. No hay alertas presentes en el sistema del Servicio Meteorológico Nacional. Todo el país en realidad por hoy pintado de verde. Mañana jueves también. Hay una zona pintadita de amarillo para mañana, pero es la zona oeste de la provincia de Chubut y Río Negro, allí en la zona de Bolsón, sur de Neuquén también, por lluvia. Esto es para mañana, pero hoy todo condiciones normales prácticamente en toda la República Argentina. Bueno, perfecto. Saludamos a la gente que nos está escuchando desde Puerto San Julián o en Puerto San Julián a través de Líder FM de nuestro amigo Tito Parada, que le mandamos un gran abrazo. En Puerto San Julián a esta hora ya superaron los 14 grados de temperatura. Qué linda mañana. Tremenda, 14,4, 45% la humedad, la presión 9,97 decimal 4 hectopascales, buena visibilidad, viento del cuadrante sudoeste a 11 kilómetros en la hora. Hoy se pronostica en San Julián una máxima de 16 grados, que si a esta hora, datos de las 8, ya tienen 14 grados 4, seguramente la van a superar de manera holgada, o por lo menos un par de graditos más. Por la mañana el cielo va a estar mayormente nublado, a la tarde y a la noche parcialmente nublado el cielo sanjulianense. En Río Turbio 28 nos escuchan a través de FM Tiempo 95.5. Un gusto poder estar en vivo así todas las mañanas. Amanece con cielo despejado allí en la cuenca minera. Una temperatura de 7 grados centígrados, 4 grados es la sensación térmica. Viento del oeste-noroeste a 16 kilómetros en la hora. Mañana soleada. A la tarde aparece el viento y cielo parcialmente nublado. La máxima hoy puede llegar a los 12 grados centígrados y el viento en su máxima intensidad alcanzará los 30 kilómetros en la hora. Linda jornada en la cuenca minera, aunque el viento que va a aparecer, pero bueno, claro. Nada del otro mundo, ¿no? No más de los 30 kilómetros en hora. Linda jornada los espera hoy allí a los habitantes de la cuenca minera. Muy bien, el Calafate, 13 grados a esta hora de la mañana, datos actualizados, humedad 29%, presión 9,79 decimal 2 hectopascales, viento del oeste
a 30 kilómetros. La visibilidad es óptima. Y a esta hora y durante la mañana el cielo, al igual que a la tarde, va a estar parcialmente nublado allí en el Calafate. A la noche se cubre un poco más de nubes. Hoy se espera, según el servicio meteorológico, ya había anticipado una máxima de 14 grados, que si a esta hora están en 13, la van a superar seguramente. Liliana Estrada, tempranito ya nos estaba saludando, ni bien habilitamos el streaming, ¿viste? Lili, hoy fue la primera Lili, le mandamos un besote. Un beso grande para ella. Buen día, Cari y Claudio. Buen miércoles nos desea y por supuesto Igual. nosotros se lo retribuimos. Perito Moreno amanece con una temperatura de 13 grados centígrados, cielo mayormente soleado. La sensación térmica un poquitito más baja, 11 grados centígrados, viento del oeste-noroeste a 24 kilómetros en la hora. Irá incrementando la intensidad del viento, puede llegar a los 50 kilómetros en la hora en horas de la tarde, ¿no? Y la temperatura ahí va a pisar los 20 grados centígrados hoy en la localidad de Perito Moreno, pero localidad nos sirve de referencia de la comarca del Lago Buenos Aires. Linda jornada también, aunque algo ventosa durante la tarde. Ha amanecido lindo en este recorrido que estamos haciendo por distintos puntos de la geografía santacruceña. Nos vamos a Caleta, a esta hora 15 grados 4 décimas la temperatura, cielo ligeramente nublado, viento del oeste, nada, 14 kilómetros, muy buena es la visibilidad. Se estima para esta mañana que el cielo continúe de esta manera, a la tarde parcialmente nublado, igual que hacia la noche. Hoy, Caleta Olivia espera una máxima, según el servicio meteorológico, de 18 grados centígrados. ¿Y cuál va a ser la particularidad? Bueno, un poco de viento, no para una alerta, como decías vos, pero sí algunas ráfagas que podrían rozar los 70 kilómetros en la hora durante la tarde de hoy, día miércoles 13 de noviembre. Bien, bárbaro. Estoy acá chateando con Guillermo Tibaldi. Él es el submarinista, fue capitán del Ara San Juan, que está realizando este recorrido, esta hazaña, esta proeza, ¿no? Para homenajear a los 44 tripulantes del submarino. Salió de Mar del Plata, recordarán ustedes, está allá en la provincia de Tierra del Fuego de hace una semana y un poquito más. Sí. Claro, porque queremos hablar con él, ¿no? Pero bueno, es difícil engancharlo justo en un momento que tenga señal, que tenga cargado su teléfono y demás. Bueno, y ahora me acaba de contestar, ¿no? O sea, por eso digo, es difícil coordinar una entrevista. Claro. Que tiene que ser en el momento. Regulando, llego el viernes, me dice. Llego el viernes a Ushuaia. Está bien. El 15 de noviembre, ¿verdad? Llega ahí a Puerto Almanza y habrá recorrido a pie más de 3.000 kilómetros en homenaje a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Esperemos poder hablar con él. Hoy va a ser imposible porque dice, ya estoy en ruta, medio complicado, sin señal, sin carga en el teléfono, y bueno, ya salgo a hacer kilómetros, me dice. Pero bueno, vamos a intentar mañana jueves. El viernes ya va a ser imposible porque ya va a estar llegando. Claro, no. Muy, muy complicado. Bueno, pero recordamos que el viernes también se va a realizar, como ya es costumbre acá, organizado por el vecino Víctor Burgos, también el homenaje, el reconocimiento a los submarinistas con la presencia de familiares de ellos aquí en la ciudad de Río Gallegos. Esto también va a ser el viernes a partir de las 4 de la tarde en la réplica a escala que fue realizada por el propio vecino organizador de esto, Víctor Burgos, en la calle Ramón Molina, lote 5, manzana 36 del barrio Adosac de Río Gallegos. Como dijiste, con presencia de familiares de los 44 héroes del Ara San Juan, el jueves a la tarde ya van a estar acá. Claro.
Así que vamos a ver si el viernes a la mañana podemos hablar con ellos para homenajear a sus familiares que perdieron la vida en esa tragedia. Bien, 8 de la mañana, 20 minutos. Gracias por acompañarnos, por auspiciarnos. Cabañas del Titán desde el Calafate están ubicadas allí en pleno centro de la villa turística. Tienen acceso por la Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para comunicarte, para reservar, llama al 2966-530706. Esta semana me mandaron un mensajito de San Julián preguntándome por las cabañas. Muy bien. El teléfono. Una familia que tenía un plan de ir a pasar el fin de semana hacia el Calafate. Y yo obviamente les recomiendo estas cabañas. Por supuesto. 2966-530706. Los acompaña también desde Perito Moreno Sandín Hermanos SRL. Obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Recordá que la novedad, como ha ido innovando Lotería este año, es increíble, ¿no? La novedad esta semana se va a dar en el Mini Bingo, porque a partir de este jueves agrega un premio de 10 millones de pesos. Inicia esta semana a jugarse a la bolilla número 40 y se incrementará una bolilla semanalmente hasta que salga el premio. Claro. Lo mismo que se hizo en el Telebingo con el auto, pero en esta circunstancia con el Mini Bingo y con 10 millones de pesos. Además, como siempre, podés ganar el pozo acumulado, ¿no? Eso no se toca, eso es aparte. Que está en 4.850.000 pesos. 2.000 pesos vale el cartón. Mañana jueves sortea el Mini Bingo con esta novedad. Primera ronda, línea 400.000 pesos, bingo 1 millón de pesos y en la segunda ronda 500.000 a la línea y 2 millones de pesos como premio de bingo. Bueno, mucho para repartir. Ya están avisados, después no digan nada. Gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan aquí en La Otra Gestión cada mañana. Tempranito ya tenemos un reporte que manda desde prensa del gobierno de la provincia de Santa Cruz, porque están buscando a un jovencito. Dice el reporte: solicitamos la colaboración de la comunidad para encontrar a Barría Michael Aaron, de 13 años de edad. Se está buscando aquí en Río Gallegos, de contextura física delgado, de 1,60 m de altura, posee pelo corto, color negro, de tez trigueña. Al momento de ausentarse circulaba en bicicleta, color negra. Se desconoce el rodado. Asimismo se detalla que vestía campera plateada, pantalón corto de Boca Juniors, zapatillas de color negro. Cualquier información se solicita que se la comunique a la línea 911 o a la comisaría más cercana. Temprano hoy recibíamos este parte que ya está replicándose en el diario nuevodía.com.ar y la nota se ilustra con la foto del jovencito que está siendo buscado aquí en Río Gallegos. Michael Aaron Barría, de 13 años de edad. Bien, 8 de la mañana, 22 minutos. Vamos a adelantar que dentro de 8 minutos, más o menos 8 o 10 minutos, vamos a estar en comunicación telefónica con Viviana Carabajal. Bien. Viviana Carabajal representa al sector de los jubilados, pensionados y retirados. Es la vocal en la Caja de Previsión Social. Ella, junto a su par, que representa al sector activo, nos referimos a Cristian Sánchez, en el transcurso de esta semana
esto fue antes de ayer, el día lunes, fueron convocados a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz para hablar de lo que en su momento estuvimos refiriéndonos aquí en este programa a este tema, y en Nuevo Día, claro está también, hablamos de lo que se conoció como la resolución 307. Hoy ya no es más resolución 307, tiene otra denominación, porque al tener el acuerdo mayoritario del directorio, ya tiene nombre de acuerdo. Claro, fue cambia aprobado. de estatus, ya Exactamente. cambia el nombre del instrumento legal, digamos, ¿no? Lo que, a ver, lo vamos a decir muy simplemente, y después vamos a hablar del tema con Viviana Barbería. Ellos lo que entendían es que la resolución 307 hackeaba la movilidad jubilatoria. Claro. Aquí en la provincia de Santa Cruz. Por eso siempre manifestaron su posición adversa, su disconformidad respecto de la misma. Claro, los acuerdos posteriores a tu jubilación, los jubilados quedan excluidos de esa situación, de cobrarlos. Con esta resolución. Claro, con esta resolución. Exactamente, claro. La idea es, si durante la actividad no tributaste respecto de eso, bueno, una vez que ya gozás del beneficio de la jubilación, no estarías alcanzado por los acuerdos que sí se llevan adelante en la paritaria para los activos, ¿no? Bueno, ahí se planteó todo el tema. Lo cierto es que está en vigencia lo que fue la resolución, que luego fue aprobado por el directorio de la Caja de Previsión, pero hay una iniciativa del diputado Pedro Muñoz que pretende dejar sin efecto esta decisión. Bueno, por ese tema y con esa inquietud se convocó a ambos, al vocal por activos y al vocal por pasivos, a las comisiones de la Cámara de Diputados. Estuvieron allí y vamos a hablar sobre ese tema, entre otros, con Viviana Carabajal. ¿Sí? Perfecto, dentro de algunos minutitos nada más. Así es. Se conoció ayer el índice de inflación. Sí. Espera que lo tenía abierto por acá. Rompimos el piso de 3, como se había anticipado. Sí, hablamos del total nacional, de la variación mensual, ¿no? Sí. Del total país. Así es. Fue de un 2,7. 193% la variación interanual y 107% la acumulada en este año. Aquí en la región Patagonia fue la que registró la mayor alza respecto de las otras zonas del país este mes de octubre. 3,2 la Patagonia, 0,5 puntos por encima, o medio punto por encima del promedio nacional, 3,2 en la Patagonia. Y si vamos analizando rubro por rubro, según el INDEC, lo que más aumentó en Patagonia fue el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 7,5. Otro rubro que también aumentó, restaurantes y hoteles, 6,2%. Salud, 5,7%. Prendas de vestir y calzado, 5,2%. Educación, 4%. Y me voy acá directamente al supermercado. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 1,7%. No sé si se condice con tu realidad, pero bueno, son los datos del INDEC. 3,2% es el índice de inflación en el mes de octubre aquí en la Patagonia. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes, pero bueno, según estos datos, es el índice más bajo desde hace un par de años a la fecha. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y esto obviamente fue celebrado, ¿no?, por el gobierno nacional. Bueno, ayer se refirió
a este tema. En un evento el presidente de la Nación, también hizo lo propio el ministro de Economía. Bueno, hablaron de esto que es un gran logro. A ver, ¿qué es lo que sucede con este índice de inflación? ¿Es positivo? Claro que sí. Recordamos que en su momento estuvimos en, ¿cuánto? 25% de inflación, ¿no? Es abismal la diferencia. Y un 2,7, un 2,5, claro, puede ser un objetivo de máxima, que se mantengan estos niveles, ni hablar si hablamos de ese nivel de inflación o ese parámetro para un año. Por supuesto, los países que más crecen rondan esos números, pero lo que nos sucede es que nosotros sentimos otra cosa, sentimos que está bien, tal vez los precios no se aceleran y seguramente no se aceleran con la velocidad que lo venían haciendo tiempo atrás, pero tampoco nos rinde nuestro dinero, nuestro sueldo, nuestros ingresos. Yo entiendo que es la inflación más baja desde noviembre del 2021 por la misma recesión. Uh-huh. Porque no hay plata para gastar, básicamente por eso. Porque cada vez te cuesta más llegar a fin de mes. Y en la economía familiar cada vez te quedas sin plata antes respecto del mes. Primero, hace años atrás era el 22-23, después el 15. Ahora, entonces, cada uno tiene su propia realidad, ¿no? Pero en esto creo que estamos todos de acuerdo. Entonces no se condice con esta caída en la inflación, donde supuestamente si va bajando la inflación, vos tendrías que ir recuperándote. Ah, claro, no te recuperás porque el aumento del salario tampoco está por encima de estos índices bajo ningún aspecto, aunque te lo quieran vender de otra manera. Ayer el que fue sincero fue el jefe de gabinete de la municipalidad, cuando ha hablado con nosotros, contador además, Diego Robles, dijo, no se va a recuperar, lo que se perdió no se va a recuperar. No, claro. Y aquí está, las pruebas me remito. Por eso, básicamente por eso, por más que la inflación vaya cayendo, igual cada vez te va a costar más llegar a fin de mes, porque no te vas a recuperar nunca. Porque lo que se perdió, lamentablemente... Sí, perdido está. Perdido está. Y ahí nos vamos a quedar. A ver, el nivel nuestro de la familia común, de la familia tipo, es hasta cuánto mes nos queda después del sueldo. Ese es el parámetro nuestro, de la familia común, del laburante común, de la clase media. Lo que queda de ella. Y lamentablemente es como ayer lo decía Diego Robles, no nos vamos a recuperar y nos vamos a quedar ahí. O sea, si llegamos hasta el 18, ¿eso qué quiere decir? Que si no nos recuperamos, sí, vamos a quedar ahí. Llegamos hasta el 18 y ahí vamos a morir, ¿no? Al menos ahí va a morir nuestra billetera. Ah, bueno, claro. Sí, es así. Por eso, digamos, son números que si bien son positivos, uno no deja de tomarlos con pinzas, ¿no? Porque una cosa es lo que indican este tipo de parámetros, que uno, claro, que los entiende, los comprende y hasta los ve que es así, es positivo, no está tan acelerado la remarcación de precios, pero lo cierto es que los alicaídos sueldos cada vez rinden menos. Bueno, como consecuencia de estos números, como recién decíamos, y de estos niveles, porcentajes de inflación y los coletazos que va teniendo en otros aspectos de nuestra economía, bueno, el presidente Javier Milei dejó entrever que para el cierre del primer trimestre se avanzará en la dirección de la salida del cepo, siempre que la inflación se mantenga bajo control, ¿no? Fue uno de los anuncios que indicó el jefe de Estado ayer en un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, si no recuerdo mal. Bueno, en instantes ahí está nuestro comandante ya tratando de ponerse en contacto con Viviana Carabajal para hablar de distintos aspectos con la vocal de los pasivos en el directorio de la Caja de Previsión Social.
Otro de los temas que destaca el diario, nuevodía.com.ar, Verbes Ezequiel Verbes, seguramente. afirmó, sí, que el 64% de los maestros, hablamos de los maestros de Santa Cruz, ganan más de 1,5 millones de pesos y que el gobierno no realizará una oferta mayor al 11%. Hablamos de 11% de acá hasta enero inclusive. Y hablamos de este ya titulado conflicto docente. Sí. 48 horas de paro esta semana, ¿verdad? 48 horas de paro y estamos cumpliendo ya la segunda jornada. Sí. De paro en toda la provincia de Santa Cruz. Y la nota indica que el subsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía de Santa Cruz, él es Ezequiel Verbes, dijo que el impacto del incremento ofrecido a diferentes sectores gremiales ronda los 12.200 millones de pesos y que es superior a la inflación proyectada para octubre, noviembre y enero, por lo que reafirmó lo señalado días atrás por medio de un comunicado oficial. El funcionario subrayó que mientras la inflación acumulada en septiembre fue de un 105 en la Patagonia y que el promedio de los acuerdos paritarios alcanzó el 108%, el Banco Central proyecta para estos 3 meses un 9,4% y la provincia acumulativamente ofrece un 11%. Si bien nos gustaría que sea más, dentro de las posibilidades que tenemos, seguimos sumando por encima de la inflación. Es el argumento de Verbes, el argumento de Vidal, ¿no? Del gobierno provincial. Claro. Destacó que el mayor esfuerzo estuvo enfocado en el sector docente. La realidad es que yo te diría que el 64% de los docentes está por encima del 1,5 millones de pesos de remuneración bruta. 64% de los docentes. En este sentido, detalló que en diciembre del año pasado el cargo testigo percibía 365.000 pesos y que a septiembre de este año, y sin el último ofrecimiento, la remuneración en términos brutos es de 979.000 pesos, lo que representa un 168%, y con el aumento un 190%. En relación a los números de la provincia, indicó que el ingreso aproximado es de 127 millones de pesos y que el 83% se destina a salarios de estatales y activos. Debe ser 127.000 millones de pesos, ¿no? Y que el 83% se destina a salarios de estatales activos y pasivos, lo que demanda aproximadamente 83.000 millones de pesos sin los aportes a las cajas y sin los aumentos otorgados en esta parte del año. También mencionó que se asiste a los municipios en las comisiones de fomento, es permanente, y en general a varios municipios se les da siempre adelanto de coparticipación que se descuenta dentro del mes. No es una asistencia, sí una ayuda transitoria. Más adelante dijo que seguirán las negociaciones en este contexto. Indicó que estamos viendo cómo podemos acordar con todos que a partir de febrero, acordar con todos a partir de febrero, cuando estamos planteando juntarnos nuevamente, poder ya estratégicamente plantear algún escenario distinto a la realidad, que hoy es el máximo que podemos ofrecer es este, dijo. No obstante, añadió que siempre surge la posibilidad de que en algún convenio colectivo sectorial se quiera modificar un ítem específico, lo cual se evalúa siempre que nos vaya de esa pauta, que no nos vayamos de esa pauta, no tenemos problemas, dijo Ezequiel Verbes, en este caso a una nota que estamos replicando nosotros, dada a El Caletense, al portal El Caletense. Bien, a ver, dos cuestiones respecto de los docentes. Hoy, día 13, como vos decías, se cumple el segundo día de paro, las 48 horas que estipuló el Congreso Provincial de ADOSAC
para esta semana. Exigen urgente reapertura de paritaria. Va a haber una conferencia de prensa a las puertas hoy del Consejo Provincial de Educación a las 12. Esto va a ser con compañía de otros gremios y sindicatos. A las 11:30 se concentran justamente allí en Avenida Kirchner 1381. Así que vamos a estar presentes allí también con el móvil de Nuevo Día. Esto respecto del tema docente. Y ya vamos a la comunicación telefónica. Y respecto de Ezequiel Berbes, funcionario del Ministerio de Economía, vos sabés que ayer no llegué, pero estuvo gente de la CIP, trabajadores de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, que siguen sin acordar en la paritaria y estuvieron en la esquina del Ministerio de Economía. Empapelaron todos los vidrios, las paredes de la fachada del edificio que está ubicado en Kirchner y 25 de mayo con la foto de este funcionario. Bueno, abajo algunas leyendas que decían mentiroso o algunas cosas más, algunos reclamos más por lo que me contaban fue algunas promesas que se hicieron en el marco de las paritarias y que después no se cumplieron. Fueron ayer a las puertas del Ministerio de Economía a realizar ese reclamo. Lo habíamos anticipado, hablábamos de la resolución 307 ya de hace bastante tiempo que estamos hablando de esta disposición del directorio de la Caja de Previsión Social, esta resolución que exime el cobro de adicionales en las jornadas posteriores a los jubilados provinciales, ¿no? Muy polémico, y ayer llegó a la legislatura provincial. Nos está escuchando la vocal por los pasivos en la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, Viviana, gracias por este tiempo. Hace algunos minutos, cuando abríamos el programa, tratábamos de ponernos un poco en tema. Recién lo hacía Claudio también en tu presentación, que conocimos como la resolución 307, pero ahora ya tiene otro carácter con el acuerdo y la aprobación por mayoría en el directorio de la Caja de Previsión, donde vos y el vocal por los pasivos no estuvieron de acuerdo, no apoyaron con su voto, que siga su curso y está en vigencia. Y a raíz de todo esto, la convocatoria a la Cámara de Diputados, a una de las comisiones donde estuvieron presentes antes de ayer, ¿fue? El lunes, sí, el lunes. El día lunes. Lunes 11, sí. Bueno, recordanos, primero, por favor, de qué se trata esta herramienta que está en vigencia, esta legislación que está en vigencia, y qué es lo que están tratando los diputados o qué es lo que pretenden tratar. Bueno, como vos lo decías bien clarito, la resolución 307, que hoy es el acuerdo 2700 que se aprobó, yo digo es un acuerdo en sábanas, porque la resolución 307 estaba dentro de resoluciones varias que incluso nosotros no conocíamos, y bueno, o sea, el acuerdo se menciona que las resoluciones van a referéndum del directorio. O sea, así dice el acuerdo. Vos agarrás el acuerdo de 1700 y no sabés que ahí adentro está la resolución 307 con todo lo que significa para nosotros los jubilados. Por eso, bueno, eso fue uno de los motivos que yo expresé, quedó en acta, donde no iba a firmar algo, incluso con un contenido que desconocíamos. Y por otro lado, obviamente siempre voy a estar en desacuerdo y obviamente voy a seguir golpeando puertas y haciendo escuchar este reclamo, porque realmente es un derecho que es nuevamente avasallado, ¿no? O sea, nosotros desde que se creó, como yo le decía a los diputados, nuestra ley previsional, siempre se pagó así. Nosotros no nos jubilamos por lo que aportamos, nos jubilamos por el cargo que trabajamos. Bien clarito dice el artículo 122, cargo o cargos, categorías o categorías. Nos jubilamos por el lugar que tenemos.
¿Y qué dice el artículo? Que yo digo siempre que la ley nuestra puede dejarte dudas en unos cuantos artículos, pero este está más que claro, debe ser el artículo más claro, que toda movilidad del activo debe cobrarla al pasivo, siempre que reúna las condiciones que yo las nombro siempre, que sea remunerativo habitual y permanente, el adicional debe cobrarse. Entonces, yo voy a seguir insistiendo que la resolución 307, hoy ya un acuerdo, no garantiza el porcentaje jubilatorio. O sea, más allá que me digan, no, pero lo que pasa es que los aumentos van a ir si son al básico. A ver, si vos cobras, no es lo mismo cobrar, y el 82% lo tomo porque es, digamos, lo que siempre, es el porcentaje estándar que siempre se toma, ¿no? Pero puede ser más o menos. Si vos cobras un 82% con adicionales creados, no es lo mismo que el 82% cuando no te pagan esos adicionales. Ahí es donde yo digo que no garantiza el porcentaje nuestro. ¿Entendés? No es lo mismo sí. Un 82% sobre un sueldo con el básico, la zona, la antigüedad y el título, como dicen, que con un sueldo, con sobre todo los adicionales o ítems que se crearon en la actividad. No es lo mismo. Claro. Es ahí donde yo me paro y digo que actúa directamente sobre nuestra movilidad. Bien, y los diputados, ¿qué reflexión, qué conclusión en esa reunión, Viviana? Bueno, debo aclarar un poquito, estos días lo hablaba con distintos jubilados. Lo que nosotros fuimos invitados fue a una comisión. Yo apenas me entero de esta resolución, obviamente que empiezo a hablar con los diputados. Hablé con varios de ellos. Quien toma la posta fueron los diputados, la diputada Agustina Mora, que pide un cuarto intermedio en una sesión de Cámara para hacer un pedido de informe y directamente, como dice, ni siquiera fue al archivo, se desechó, o sea, no se le dio lugar bajo ningún punto de vista. Pero después, de otra manera, ya poniéndolo en comisiones, logrando las manos de sus pares para que lo acompañe, lo hace el diputado Pedro Muñoz. Sí. El diputado Pedro Muñoz, cuando yo me comunico con él y le explico, lo entiende, pero clarísimo lo que nos está pasando. Entonces concuerda conmigo y entonces dice, no, vamos a hacer algo. Y empieza a trabajar sobre las comisiones. Es ahí donde llaman primero a la presidenta actual, con su equipo técnico, creo que fue la vocal del Ejecutivo, y ahí ellos obviamente lo defienden y con muy buen tino, y se los voy a agradecer muchísimo, porque es la primera vez que me pasa, porque ustedes saben muy bien que no es el primer tema que yo peleo y lucho para los jubilados en Cámara. No, antes tenías que pedirlo un poco más a los gritos, ¿no? Para poder hablar, pero claro, ni siquiera te permitían el uso de la palabra. Exacto, pero yo aparte lo mencioné, cuando yo peleaba siempre por el mal llamado porte solidario y comisiones de la Cámara llamadas, te lo voy a seguir agradeciendo, me dieron la misma posibilidad que a la parte ejecutiva de la Caja. Entonces fuimos invitados con mi compañero Cristian Sánchez y yo, como los vocales que no acompañamos esta medida. ¿Qué pasa? Ahora están las dos partes y los diputados sacarán la resolución a ver cómo sigue. Yo tengo mucha esperanza. Yo los veía que me prestaban mucha atención y coincidían en muchos puntos conmigo. Yo les puse claros ejemplos de los adicionales, y uno de los más contundentes, se los voy a mencionar a ustedes, es el decreto 1300/23, que es donde se crea el convenio colectivo de la Administración Central, que más allá de que se fue muy criticado, yo lo festejé porque para nosotros los trabajadores fue muy importante salir de la ES 591, salir de las categorías y encasillar al trabajador realmente por la carrera y el trabajo que hace. Cuando sale el decreto 1300 y el nuevo convenio, actualmente hoy la Caja está haciendo el trabajo minucioso, que es casi expediente por expediente, de ver y encasillar bien al jubilado. Y ese convenio creó casi entre 14 y 15 adicionales nuevos, y el jubilado lo cobra. Entonces yo digo, pero ¿por qué entonces ahora me decís no te voy a pagar los adicionales que se
generaron después de que vos te jubilaste. Si ese decreto es el claro ejemplo de que sí se puede. O sea, es como que no se entiende. Y no, pero lo que pasa, me han dicho a mí en la caja que estaba mal la interpretación de la ley. O sea, todos los directorios que pasaron en la historia de la caja de previsión lo interpretaron mal. Esa es la pregunta que yo me hago. No, porque me dijeron una vez, es más, creo que está escrito en la parte de los considerando de la resolución 307, que por usos y costumbres. Por usos y costumbres se pagaba. O sea, ¿cómo puede ser que una gestión nueva cambie algo tan importante cuando la ley es más que clara? Entonces, obvio que lo voy a seguir diciendo, peleando en el buen sentido de la palabra y golpeando todas las puertas, porque sí, yo sé que muchos diputados consideraron que va por encima de la ley. Nunca un decreto o por un acuerdo puede ir por encima de la ley. Y la ley es clara en el artículo que dice cómo debemos jubilarnos los trabajadores. Existe esta iniciativa, como bien lo decías vos, del diputado Pedro Muñoz, que propicia la anulación de esta herramienta, de este instrumento, lo que conocimos como la resolución 307, y que hoy es el acuerdo 4700, 2700. 2700. ¿Considerás que esto puede llegar a sancionarse en la Cámara? A ver, ¿qué me explicaban? ¿Qué me explicaba algún diputado? No podemos legislar sobre la legislación que ya está, que es la ley. La ley está vigente. O sea, ahí está el problema. Y es lo que ellos realmente no entendieron. Tenemos una ley vigente, sí, que no podemos cambiarla. Y o sea, no podemos cambiarla desde un directorio de la caja. Sí, la pueden ellos son los únicos que pueden modificarla. Ellos son los únicos. Esto va desde el directorio de la caja. Claro. Entonces, ¿qué dicen ellos? Sí, la intención del diputado es fijar postura y decirle al directorio, che, mirá, o sea, no digas esto porque la ley está diciendo otra cosa. Puede ser vinculante o no. ¿Qué pasa? Esta es la primera instancia, porque después queda la instancia de la justicia. Y cuando a mí los jubilados, muchos se han acercado y me han preguntado, che, Vivi, ¿por qué así como el vocal de los activos llevó, y como buen tino, a la justicia el decreto provincial 608, que también iba sobre nuestra ley, y la justicia le hizo lugar con una medida cautelar? ¿Por qué no nosotros con el 307? ¿Y por qué no tenemos hechos concretos? A ver, el día que en alguna paritaria se genere un adicional que cobre el trabajador activo y la caja diga no, la 307 dice que no te lo tengo que pagar, ese es el momento de ir a la justicia. Hoy solamente está en vigencia la resolución, no tenemos un hecho concreto y no les quepa la menor duda que va a haber recursos en la justicia, porque obviamente que a veces, porque somos más grandes y por un montón de otras cosas, nos sentimos como que nos subestiman. Y no es así. Yo sé que ya hay jubilados que me han dicho, a mí no me pagan, es lo que a mí por ley me corresponde, y yo voy a ir a la justicia. Entonces, por eso digo que esta es la primera instancia que tenemos de esta, como vos bien la llamaste, bastante polémica resolución 307. Vivi, no queremos dejar de pasar la oportunidad para preguntarte por otras cuestiones, situaciones que viven los jubilados. Ayer estuvimos con el móvil de Nuevo Día cuando un grupo de jubilados pertenecientes a ATE primero estuvo haciendo reclamos en la sede del PAMI Central de aquí de Río Gallegos por, insuficiencias en los servicios, ¿no? Medicación, atención médica y demás, y luego se trasladaron a la Caja de Previsión Social, donde entregaron un petitorio y te pidieron bajar, estar con ellos, hicieron lectura de ese pedido que dejaron allí en el ente previsional, a vos y también a tu compañero el vocal por los activos. Sí. Eso habla
a la clara de la necesidad que se está pasando. Y bueno, y ni hablar yo siempre digo del jubilado a nivel nacional, donde tienen unas mínimas mucho más bajas que las nuestras. Aún así yo lo planteaba en la comisión, en la Cámara de Diputados, que nuestros jubilados en los municipios del interior, por sobre todas las cosas, hay también acá, pero en los municipios del interior están cobrando la mínima. Yo lo mencionaba, sacando el municipio del Calafate, Río Gallegos y Caleta Olivia, después hay San Julián, después tenés gente que se jubila por debajo de nuestra mínima establecida por ley, que es 498.000 pesos 888 con centavos. La caja tiene que usar un código, un ítem que compense y esa falta de dinero para alcanzar la mínima, porque por ley no puede pagar menos de eso. Y yo te puedo enumerar un montón de casos que les pasa eso y después te llaman y te dicen, pero no vi mi aumento. No, porque estás debajo de la ley, de la mínima. Estás debajo de la mínima, entonces ese código, cada aumento que a vos te da, lo que hace es achicar el código, no lo ves reflejado en la mano, ¿me entendés? Claro, en lo que cobras. Ya ha sido compensado con anterioridad, entonces el aumento no se ve. Claro. No sabes todas las veces que los tuve que explicar en forma, obviamente, individual, por teléfono, por la distancia, porque ahora con el último aumento de Piedra Buena y Santa Cruz, pero dieron un aumento, ¿y por qué los otros cobraron por complementaria y yo no? Y cuando vos mirás el recibo que tiene que ser de la complementaria, te da 0,0. ¿Por qué? Porque si vos mirás el código que el mes pasado le tuvo que poner 200, 300.000 pesos más, este mes es mucho menos, porque ahí está el aumento que le dieron. No sé, es difícil de entender y lo he tratado de explicárselo al jubilado de la forma más didáctica posible, porque en definitiva ellos tienen una gran decepción porque ven que su sueldo no se mueve de la mínima, que son 498.000 pesos. Entonces, hoy, con el recorte del Bademecum, que es lo que decían ayer los jubilados, con los servicios que tenemos, las facturas que nos vienen en nuestra provincia, ¿cómo se vive con menos de 500.000 pesos? ¿Cómo se vive? No, imposible, claro. Es tremendo, no se puede. Y ese es el reclamo que llevaban ayer los compañeros de ATE, de los centros jubilados ATE nacional como provincial, en persona de la señora Oces, a quien con ella la conozco, trabajo y comparto un montón de cosas y coincido totalmente en el reclamo. Vivi, antes de despedirnos y de agradecerte mucho estos minutos que nos estás brindando, sabes que mientras estábamos empezando esta charla contigo, nos llegó una foto que ahora seguramente gracias a Juli, que la va a compartir en el streaming, donde vemos a un señor mayor, nos dicen que es un jubilado, que lo vemos que está a las puertas de la caja de servicios sociales con una cadena y un candado a la altura de su cintura. Sí. Y se ve una persona, alguien de la policía aparentemente, sí, como que lo están identificando, ¿no? No sabemos si permanece todavía en ese lugar, no sabemos qué ocurrió con esta situación, no sé si estás al tanto de esto. No, para nada, yo hubiese estado ahí, termino de hablar con ustedes y bueno, primero trataré de llamar a la vocal. Ellos tienen, o sea, la caja de servicios sociales tiene la vocal que los representa. Yo no espero que no sé, que todavía ella como yo no esté al tanto, pero no podemos dejar que uno de nuestros adultos mayores esté encadenándose frente a la obra social. Está bien. O sea, es tremendo. Ay, lo que me cuentan, la verdad que me pone muy mal. Obviamente me voy a ver qué está pasando y ver qué se puede hacer desde el lugar que uno ocupa, más allá que yo soy previsional, siempre explico, porque muchas veces los reclamos de la obra social vienen a mí y yo soy muy respetuosa. Cuando era una intervención, mire, cuando estaba el señor Vázquez, Fabio Vázquez, y él, si me está escuchando puede dar fe, las veces que iba enojada,
a pelear los derechos, pero había un interventor. Hoy hay un directorio similar al del que yo estoy, entonces por una cuestión y de respeto a mis compañeros vocales electos como yo, tengo que canalizar y decirle al jubilado, canalizarlo por tu representante. No obstante eso, uno no puede mirar hacia un costado. Y por eso desde que yo pueda, desde donde yo estoy, lo que pueda hacer, pero ya no como vocal, sino como ciudadana común, como persona, obviamente ver si uno puede dar una mano ahí. Nos mandan distintos mensajes. En una nos dicen que es por falta de respuesta a un audífono que necesitaría este señor, y por el otro lado, bueno, también por falta de respuestas a una posible cirugía o algo por el estilo. Evidentemente hay una falta de respuesta, no sabemos a qué, pero y una necesidad de visibilizar la situación. Exactamente, de Yo una ahora voy a situación de hablar con los desesperación, vocales, ¿no? con Sandra o con Manuel, con quien tengo un excelente diálogo, y bueno, y ya te digo, en lo que a mí respecta, obviamente uno tratará de ayudar y estar a la altura de las circunstancias. Es un caso más de lo que hoy viven nuestros jubilados, un caso más. Y yo tuve la oportunidad de hace ya un tiempo atrás de decírselo al señor Soruco. Y ¿saben qué? Cada una de las cosas que yo le decía, me decía que no y me lo desmentía. Y yo tengo en mi teléfono los reclamos de los jubilados. Entonces, solamente hay que pararse en una farmacia a diario y ver la desazón que tienen cuando le dicen, está bajado el Vademecum, no lo podés comprar. Y algunos lo compran, algunos llaman a los hijos y los van con las tarjetas y lo compran, pero hay muchos adultos mayores que no tienen esos recursos y no toman los remedios. Es un caso más, Viviana, pero bueno, no queremos naturalizarlo, no debemos naturalizarlo por más que sea un caso supuesto. Más, porque estas situaciones antes no se veían, ¿no? Ahí me están confirmando, había hecho las consultas del caso mientras estábamos hablando con vos, Vivi, y nos dice personal de la Caja de Servicios Sociales que ya se le dio una respuesta al señor y que se ha retirado. Una pena que haya tenido que llegar a esta situación de desesperación por la que tuvo que pasar, ¿no? Son medidas de desesperación. Totalmente. Son medidas de desesperación que toma, o sea, es como que, ¿saben cómo siento yo que ya soy una adulta mayor? Que trabajo para ellos y que los escucho a diario, es como que nos sentimos desechados, como que nos están desechando, como que no nos entienden, que ese aparatito que seguramente está reclamando es el que nos hace escuchar al mundo. Y la caja, no, pero yo he tenido reclamos de jubilados que han estado esperando meses y no sé si hasta un año, un aparatito que es el que nos conecta con el mundo. Y es como que la otra parte, que es más joven, que no ha llegado a esta etapa de la vida, no lo entiende. No entienden que a veces pedimos un remedio, no porque nos gusta tomarlo, sino porque lo necesitamos para vivir. Y yo puedo parecer muy extremista y por eso mucha gente de este gobierno no me quiere, pero yo digo la verdad, yo tuve el caso de un jubilado, un retirado de la policía en zona norte, que me llama diciéndome, vocal, tengo un cáncer terminal y no me traen la morfina, no me la hacen llegar. Cuando yo reclamo me dicen que es mentira. Y después me dicen, bueno, no, se demoró el pedido. El jubilado me llama un miércoles y el sábado la familia me llama para decirme que falleció. Y falleció sin la medicación. Entonces cuando yo digo esto, pero esta, viste, que no, porque, viste, ya te te mezclan con colores políticos y todo. Y no es así, gente. Una medicación que en realidad es para el dolor, es para aliviar el dolor, no es para otra cosa la morfina. O sea, ese caso a mí me marcó. Me marcó porque se murió esperando un paliativo, porque él sabía que no lo curaba, un paliativo para su sufrimiento, y se murió. Y tengo el nombre y apellido. Y se lo dije al señor presidente de la Caja. Pero bueno, a veces son esas cosas que uno no llega a entender, esa falta de empatía. Muchas gracias, Viviana, por hablar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, chicos, y cuando ustedes consideren estoy a su disposición. Gracias, igualmente.
Viviana Carabajal pasó por la otra gestión, representa a los jubilados, pensionados, retirados en la Caja de Previsión Social. Bien, y en el medio esta fotografía, no sé si la pudimos compartir en el streaming, Juli, cuando lo estábamos hablando con Viviana, una foto que nos llegó hoy tempranito sobre entendemos una persona, un adulto mayor con algún reclamo en la oficina central de la Caja de Servicios Sociales. Lo hemos encadenado, lo hemos aparentemente atado a la puerta, lo vemos con un candado también allí, vemos personal policial allí seguramente pidiéndole algún tipo de identificación y demás. Aparentemente la situación ya habría sido subsanada o habría sido atendido, ¿no? Se ve que era un reclamo aparentemente, una situación, bueno, por su salud, por un audífono, aparentemente por algo de eso. Claro. Bueno, pero que ya fue atendido y ya esta situación fue descomprimida. Allí en la puerta de la sede central de la Caja de Servicios Sociales. Bien. Bueno, muy bien, cambiamos de tema, varias cuestiones para comentarles. Estaba leyendo también los mensajes que nos han trasladado algunas preguntas a la transmisión del streaming. Blanca nos decía, por un lado, ¿se sabe algo de las mujeres que estaban afuera del IDUB? Bueno, ayer hicimos ahí, un móvil en las puertas del IDUB. Hay una mujer que ayer, hacía 7 días, una semana, que está viviendo ahí afuera. El IDUB tiene como una especie de galería, el nuevo edificio. Sí. Ella se metió en esa galería que bueno, está un poco más resguardada, pero no deja de estar a la intemperie. Para afuera, claro, ¿no? Es una galería, pero que da para afuera. Da para afuera, lo único que tiene como una especie de techo y algunas, digamos, como si ofician de paredes, pero bueno, forma parte de la fachada del edificio central que está ubicado en la calle, en la avenida Gregores de Río Gallegos. Ella ahí tiene su carpa, una mesa y está ahí reclamando. Lo que nos decía, ella habitaba una de esas viviendas que están en el ingreso al campus de la UMPA, ¿te acordás? Sí. Formaban parte del BIM, del batallón de infantería de Marina. Bueno, y fue desalojada. En su momento, lo que ella nos cuenta, como para tratar de contextualizar cuál es la historia, nos cuenta que fue adjudicada con alguna vivienda del IDUB, pero que en ese momento de la adjudicación no se pudo hacer cargo porque ella con sus hijos tuvieron un tremendo accidente automovilístico hace un par de años, que coincidió con esto cuando ellos estaban haciendo la recuperación, que tuvo consecuencias muy importantes para la salud de los chicos y que estaban con esos tratamientos y derivados fuera de la provincia. Por ese motivo no pudo venir en el momento que la convocaron para darle la vivienda. Claro, una situación excepcional, sí. Excepcional. Bueno, que esto quedó registrada cuál era la situación particular y ahora ella reclama porque sabía que en estas viviendas que estaba como en comodato no iba a poder seguir, que en algún momento se la iban a reclamar. Entonces fue a pedir al IDUB esta situación, ¿no? Bueno, recuerdan ustedes que me dieron una vivienda y que quedamos que por esta cuestión personal que estaba derivada con mis hijos no la pude ocupar. Bueno, ahora la necesito. Bueno, en el IDUB lo que ella, estoy contando la versión de Mónica, sí. Lo que nos decía es que en el IDUB se tomó eso como un renunciamiento a la casa que se le adjudicó en algún momento. Y bueno, sucedió esto y en paralelo sucede el desalojo. Llegó la orden de desalojo de la casa que estaba ocupando desde hacía más de 15 años. Y ella nos adelanta, nos anticipa, porque en estos días que lleva pernoctando en las puertas del IDUB, también estaba con ella otra mujer, Cintia. Cintia vive con sus hijos también en otra casa en la misma zona, ahí en el ingreso a la UMPA. El campus de la UMPA, ¿sí? Exactamente, y que Cintia ya tiene orden de desalojo y que seguramente va a terminar con Mónica
viviendo ahí afuera del IDU. Situaciones complicadas. Muy Extremas. Han quedado en situación de calle. Han quedado en situación de calle. Por el otro lado, recuerdo que la semana pasada intentaste hablar con funcionarios del IDU puntualmente sobre este tema para ver la versión del organismo, ¿no? Claro, exactamente. Esa era la idea, pero bueno, hasta el momento no lo hemos podido concretar. De todos modos, están los canales abiertos de diálogo si desde el IDU quieren dar su descargo o su versión de estos hechos que nosotros contamos, lo que nos dijo la vecina. Y ese fue el móvil que hicimos ayer. Bueno, esto respecto de la situación que nos preguntaba Blanca de la gente que está ahí afuera del IDU. Después nos hacía otra consulta Blanca. Nos pregunta, ¿alguna novedad del pibe de 15 años derivado de Piedrabuena con desnutrición y tuberculosis? Era una nota del diario Nuevo Día que reflejaba esta situación. Derivado acá al hospital de Río Gallegos, ¿no? Derivado al hospital de Río Gallegos en un cuadro muy importante de desnutrición. Ayer cuando terminamos el pase, nuestros compañeros estuvieron hablando de este tema en Arriba del Día. Fue una nota que publicó el diario Nuevo Día y sobre lo que ahí te la pasa Juli por el grupo, y bueno, que luego se fue difundiendo en todos los medios esta situación de este menor. Nosotros, por nuestra parte, intentamos y le escribimos a la intendenta de Comandante Luis Piedrabuena porque este chico estaba, digamos, este menor que fue trasladado al hospital de Río Gallegos con tuberculosis y desnutrido, estaba a la guarda o al amparo de las autoridades del municipio de Comandante Luis Piedrabuena. Claro. Entonces queríamos tener la versión. Lo que no tuvimos de parte de la intendenta Analía Farías fue una respuesta. No tuvimos la respuesta a nuestro mensaje y anoche lo que tuvimos fue gracias a nuestros colegas de allí de Comandante Luis Piedrabuena que nos remitieron un parte de prensa que dio a conocer la municipalidad de Piedrabuena respecto de este caso. Y así es, en uno de los párrafos, como para resumirlo, dice: la situación denunciada ha llevado a que el personal de la Oficina de Protección Local, o sea, del municipio, de esa Oficina de Protección Local, hayan sido apartados de sus cargos de forma preventiva. En este momento se están realizando los procesos administrativos correspondientes para evaluar y determinar las responsabilidades involucradas en este lamentable caso, con estricto cumplimiento de la normativa vigente, a fin de la búsqueda del esclarecimiento de los hechos y por ende lograr una transparencia en el proceso, sin entorpecer el actuar de la justicia. Por otra parte, la municipalidad inició las correspondientes acciones legales y se pone a disposición de las autoridades judiciales con respecto a la investigación en curso. La protección de los derechos de los niños y niñas de nuestra comunidad es una prioridad inquebrantable para esta gestión, por lo que se implementarán las medidas correctivas necesarias para que estas graves situaciones no se vuelvan a repetir bajo ningún concepto. Esto es lo que dice el municipio de Piedrabuena. Reconoce que la situación se dio, que existe y que evidentemente fallaron múltiples factores aquí, porque cómo puede ser que nadie se dé cuenta que un chico de 15 años pesa 30 kilos y está en estado de desnutrición. Debe ser claramente visible. Lo reconoce y dice no solamente que se pone a disposición de la justicia, sino que van a replantear las formas en que tratan esto, porque evidentemente de la manera que lo hacen es deficiente, porque dice se implementarán las medidas correctivas necesarias para estas graves situaciones. Pero para finalizar, me llamó la atención el último párrafo, donde dice el municipio de Comandante Luis Piedrabuena se distancia y repudia el accionar
de los distintos medios de comunicación que brindan información distorsionada con la realidad en que se encuentra la situación anteriormente descrita. A raíz de esto, ya se tomaron las acciones legales pertinentes en resguardo del interés superior del niño y las investigaciones en curso. Aquí, ¿por qué me detengo? No es para hacer una defensa corporativa de los medios o los periodistas, ese impersonal, porque sinceramente no me interesa inmolarme ni por ningún medio ni por ningún colega. Cada uno sabe lo que hace y obviamente debe ser responsable de ello. Pero me quedo con esto porque a veces molesta a cierta gente que estos casos salgan a la luz. Ujú. Y que salgan a la luz o no salgan a la luz no quiere decir que no existan. Claro. Y ahí está lo grave. A ver, si algún medio, insisto, no voy a hacer una defensa corporativa, lo que hay que preservar es la identidad del menor y no revictimizarlo. No he leído en ningún caso que se hable de esta situación, se den datos filiatorios y personales. Pero además, los que tratamos de actuar de buena fe, y obviamente que en ese camino cometemos un montón de errores, pero los que tratamos de actuar de buena fe y tratamos de nutrirnos de la información oficial o dar la posibilidad de decir, ¿qué pasó? ¿Cuál es la versión de ustedes? Si no tenemos respuesta, intentamos hablar del tema con responsabilidad, pero ustedes también ayúdennos como funcionarios. Claro, por supuesto, por supuesto. Y acá, bueno, el medio es un recurso, en algunos casos el último recurso, porque antes se agotan otras instancias para que el Estado intervenga y active de alguna manera, ¿no? Entonces lo visibiliza el medio y claramente es uno de esos casos, donde sale en la publicación en el medio y después actúa en consecuencia, en este caso, la Municipalidad del Comandante Luis Piedrabuena, porque este comunicado de prensa está fechado ayer, 12 de noviembre. Claro. Y se visibilizó en los medios con anterioridad. Totalmente. Bueno, y como para al menos en este momento ir cerrando el tema, también compartimos un posteo que realizó el concejal de Comandante Luis Piedrabuena, César Eduardo Alarcón, al quien también le escribimos y tampoco tuvimos respuesta, hay que decirlo también. Él es del Unión por la Patria, es de Unión por la Patria, y anoche realizó un posteo donde dice, en referencia a este tema que estamos hablando, la desnutrición y el estado de situación y de abandono de un menor que estaba a resguardo del municipio. Dijo: hemos presentado la solicitud de un informe respecto de lo sucedido. Son cuestiones muy delicadas donde debe primar el derecho por salvaguardar la integridad del menor, ser responsables y saber para informar. Nunca pudo, bueno, no está bien redactado, estoy leyendo textual, nunca pudo suceder algo de esta magnitud. Solicitamos explicaciones de un montón de preguntas que se nos cruzan. Bueno, y ahí se hace algunas preguntas el edil de Comandante Luis Piedrabuena. Reflexionamos que el hilo no se corte por lo más delgado y se busquen responsables que no tienen el poder de decisión. Ahora solo pedir por la pronta recuperación de este niño y trabajar en los sistemas de control, capacitaciones para garantizar el cuidado de los menores que por oficio quedan en guarda de, bueno, la oficina de correspondiente de la Municipalidad de Comandante Luis Piedrabuena. Lo firma él y Karen Rovira, que es la otra concejal junto con él del bloque Unión por la Patria de Comandante Luis Piedrabuena. 9 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Pasó rapidito, ¿eh? Qué rápido. Fueron muy intensos los temas que abordamos hoy en este programa. Gracias, Cabañas del Titán, por acompañarnos todos los días.
desde el Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal directamente ahí al Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Este fin de semana, lunes feriado, por ahí sale un plancito a Calafate, ¿eh? Te recomiendo Cabañas del Titán, comunícate al 2966-530706. Sandín Hermanos SRL, obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la Quiniela Santacruceña. Y te recordamos esta novedad de Loas para el Mini Bingo. A partir de esta semana, a partir de mañana jueves, es el día que sortea el Mini Bingo, te podés ganar 10 millones de pesos extra, ¿no? Aparte de los premios que salen sí o sí de los tradicionales. Esta semana en la bolilla 40 y se va incrementando una bolilla semanalmente hasta que salga el premio. 10 millones de pesos. O sea, si no sale este jueves a la bolilla 40, el jueves que viene a la 41 y así sucesivamente hasta que salga. Lo mismo de la modalidad implementada este año en el Telebingo con un auto, en este caso en el Mini Bingo con 10 millones de pesos. Mañana empieza esta nueva modalidad, vale 2.000 pesos el cartón y además el acumulado a la bolilla número 40 de 4.850.000 pesos, además de los premios tradicionales que se van sí o sí en la primera y en la segunda ronda. Te lo vas a perder, ¿eh? 2.000 pesos. No hay forma, no hay forma que te lo pierdas, ¿eh? 2.000 pesitos y muchas chances de ganar gracias a Loterías para Obras de Acción Social. Les agradecemos a ellos como a cada uno de nuestros auspiciantes que nos acompañan aquí cada mañana en La Otra Gestión. Bueno, nos quedó afuera, teníamos previsto también hablar sobre este tema que estamos siguiendo desde el minuto cero, este cruce entre el gobierno de Santa Cruz y la Fundación Baldoco. Ayer nuestros compañeros de la tarde, Beto y Claudia, ¿no? Fuera de contexto, estuvieron dialogando sobre este tema y buscaron la versión o la información oficial del gobierno de la provincia de Santa Cruz y estuvieron dialogando con Sergio Bussi, que es el secretario de medios de la provincia de Santa Cruz. Bueno, obtuvieron buenas declaraciones y buena información por parte de Bucci, que Bucci se refirió en duros términos a las declaraciones del padre Juan Carlos Molina, que es integrante de la fundación, en relación con las recientes inspecciones realizadas por la provincia en la casa que Baldoco tiene en Cañadón Seco. Así es. Dijo, entre otras cosas, Bucci, el padre Molina se ha dedicado a confundir a la opinión pública y a movilizar a los padres del Calafate y a la comunidad en general. Preferíamos hacer silencio, pero nos vemos obligados a hablar. Claro. Según Bussi, en octubre la provincia llevó a cabo una inspección a la fundación en Cañadón Seco, amparada en su rol como entidad subsidiada. Claro. La provincia pudo hace unos días inspeccionar el lugar y ver qué estaba pasando ahí. Se hizo una inspección porque la provincia subsidia y puede hacerlo. Esto lo dijo en el programa Fuera de Contexto. Y en ese sentido, Bussi mencionó que en agosto el gobierno provincial había realizado un aporte de 7,5 millones de pesos para Baldoco en Cañadón Seco, además de otros 20 millones destinados a la compra de alimentos. El funcionario también lamentó la supuesta falta de información proporcionada por la fundación. La justicia dijo pide esa información y al no llegar en tiempo y forma, ordena una inspección ocular de la que participaron diversas áreas.
Dijo que el Consejo Provincial de Educación paga numerosos sueldos vinculados a la fundación y requería datos sobre su funcionamiento. Desde el 2015 la fundación no ha rendido balances a la provincia. Bussi se refirió a las supuestas irregularidades detectadas. Dijo, nos encontramos con que no estaban cumpliendo la Ley Nacional 26.061 ni la Provincial 3.062, que refiere a la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y porque los chicos no estaban judicializados. Y dijo que la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, que no es del mismo color político del gobierno provincial, hizo un informe muy completo que habla de todas estas irregularidades. El secretario indicó que, según su inspección, los niños en la fundación no son de Santa Cruz, sino de Chaco y Formosa. Sí. Y que a pesar de haber declarado la presencia de 70 chicos, encontraron otra realidad. En el recorrido que hicimos encontramos 25 niños. En una situación irregular porque la ley nacional no permite separar a los chicos de su familia sin autorización judicial. En cuanto al aspecto educativo, Bussi señaló que el Consejo Provincial de Educación destina sueldos significativos al personal de la Fundación. 4 días después de las elecciones de octubre del 2023, la Secretaría de Gestión Educativa pidió la creación de 104 cargos, o sea, hablamos de la gestión anterior, dice Kirchner, pidió la creación de 104 cargos para la Fundación y encontramos cerca de 10 en la inspección ocular. O sea, de 104 cargos creados se encontraron en realidad 10 únicamente. Solo en docentes le sale a la provincia mensualmente 370 millones de pesos. Cuando se entregan los aportes desde Desarrollo Social, el padre declaró que había 201 chicos en la institución y hoy hay 25. Esto aludiendo a lo que considera una desproporción entre el personal asignado y la cantidad de niños presentes. Claudio, esto es Baldoco Cañadón Seco. Exactamente, exactamente. Y más adelante... Es que siempre fue el tema con Baldoco con Cañadón Seco. Nunca se habló de el Calafate. El que abrió el paraguas y dijo, bueno, vamos a cerrar porque esto es una persecución política, fue el cura. Él lo planteó. El que metió a Calafate en esta causa, que nada que ver, fue el propio cura. Y asustó a los padres de la comunidad educativa. ¿Todavía sigue siendo cura? Sí, los asustó porque les mandó un mensaje diciendo que se preparen, que vayan buscando un establecimiento educativo para el año que viene, porque seguramente el gobierno iba a cerrar la escuela que la Fundación Baldoco tiene en el Calafate. Y a eso quería llegar, porque lo aclaró ayer Sergio Bussi, dice, nosotros nunca dijimos nada de la Fundación Baldoco en el Calafate. Y lo dejó bien clarito, que el tema es sobre esta situación en particular en la casa que la Fundación tiene en Cañadón Seco, nada que ver con... Sí, además agregó Bussi que muchas designaciones puso entre comillas docente, porque dice que hay docentes que documento 47 millones, es decir, pibe de 20 años menos, fueron ejecutadas, firmadas el 26 de octubre del año pasado, cuando ya estaba todo cocinado, porque recordemos que Vidal había ganado el 13 de agosto, si no me equivoco, ¿no? Sí. Claro. Y a días de dejar la gestión se habían designado muchas personas, digamos, como funcionarios, como trabajadores de la fundación. Claro. Bueno, estas cosas también suceden. Bienvenido sea lo que dijo Bussi, que pone un poco nos da otra versión. Digo claridad porque, tenemos lo que dijo el padre Molina y ahora lo que dice Sergio Bussi, ¿no? Claudita estuvo tratando de entrevistarlo al padre Molina, pero no, desde un tiempo, desde esta semana creo ya dejó de responder directamente. Claro, en mi caso personal intenté ponerme en contacto, es más, me puse en contacto con la jueza también, pero no tuve respuesta. Pero estas cosas pasan cuando falta la información, cuando las partes no hablan, no son claras. Claro. Entonces que digan, miren, nosotros fuimos porque la justicia nos pidió.
Estamos asistiendo Claro. a la justicia, estamos Listo. respondiendo un requerimiento a la justicia, pero en realidad el que tiene que hablar es el Poder Judicial, no somos nosotros, o al menos no en este tiempo. Entonces, cuando le escapan a la información, suceden este tipo de cosas. O si no, uno conoce a veces solamente una de las campañas. Incluso hasta hubiesen evitado que el propio Papa Francisco haya intervenido en la situación, porque creo que estas declaraciones de Bucci acá en esta radio salen nada, porque el propio Papa Francisco mandó una carta, una misiva de puño y letra, incluso hasta apoyando al cura Molina. Si no, creo que no sé si se hubiese hecho eco, pero bueno, esto comunicándolo, al menos hubiesen evitado esta confusión que adrede o no ocurrió en el Calafate. Acá no hay nadie inocente. No, chicos, eso es una súmate, Rodri, no les dimos los buenos días. Voy a decir una cosa nuevamente en el tapete de este cura, ¿no? Y no tengo nada contra la iglesia, pero la investidura de este hombre, yo me acuerdo cuando vino a mentir, porque este buen hombre vino a mentir, el cura de la Pero los época. curas no mienten. No mienten, viste que no deberían. mienten. No mienten, no. ¿Querés que te dé algunos ejemplos? Me acuerdo en la época. No todos, no todos. Que fuimos a cubrir un acto, estaba en el inolvidable Cantín, en la intendencia. Iban a hacer como un comedor, una sala de asistencia, pegado anexo a la UMPA. También iba a haber una sala un centro de atención primaria contra los chicos que tenían problemas de adicciones. Estaba Alicia Kirchner, estaba este cura, el padre Coraje, como le dicen. Coraje es no mentir, muchachos, coraje es dar la caripela, no salir a asustar a la gente. Y no pasó nada. Hubo partidas de plata y se les robaron todo. ¿Y quién estaba? Este buen hombre que está en Baldoco. Hay algunos que le dicen iglesia abandonada. Claro, no tiene cura. No tienen cura. Ay, Dios. Bueno, Rodri, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Hoy una mañana con un caudal de información pesada. Muy fuerte, sí. Sí. Nosotros nos vamos a dedicar a pasar música, ¿no? Y una mañana linda también, ¿eh? Una mañana linda. ¿Sigue lindo? Está hermoso. Ah, qué hermoso. bueno. Es de esas mañanas que nos envidian a los mobileros. Claro. No, pero no, se queda, los que están en el piso se quedan en el piso. Y nosotros nos vamos a mobiliar. ¿No podemos cambiarlo? Nosotros disfrutamos de tu móvil. Gracias, Juli. ¿No podemos cambiarlo? No, hay chance. no, cero chances. Pero por hoy cero nomás, chance. ¿no? Menos hoy. No, te lo cambio otro día. Cuando vos te vas, nosotros nos ponemos a hacer la danza de la lluvia, cada cosa que te agarra una tormenta y después decimos, ay, qué lástima que Cari está allá en el medio del ventarrón. Sí. No sean malos, que estoy ahí, ese micro, luchando con una gripe que me quiere agarrar, pero que, bueno, tiene que ser más fuerte. Típico de la época, ¿no? El cambio de estación. Sí, no, y aparte, viste estas lluviecitas, ayer lloviznó gran parte de la mañana, así que andar afuera. Hoy va a lloviznar supuestamente. A la tarde también. Más tarde. Hay pronóstico de chaparrones para la tarde acá. Chicos, otro de los temas que se los dejamos a ustedes picando, y que anoche cuando vi el video que capaz hablando de cura. Que cuando vi el video me dio bastante impresión. A ver, ¿qué te impresiona vos? Bueno, sí, pocas cosas me impresionan, pero a ciertos bichitos me dan un poco de... no me gustan. Hubo una persona, un hombre que posteó, estuvimos tratando de comunicarnos con él, pero lamentablemente hasta ahora no tuvimos respuesta, y tal vez Juli lo puede compartir a través del streaming para aquellos que nos están mirando por esa vía. Él se llama Martín Díaz. Lo digo porque lo puso en su Facebook y está público, ¿no? Que fue compartido. Está bien. Él es Martín Díaz, es un hombre de Estancia La Elisa, y publicó un video cortito dando cuenta de la presencia de tucura sapo. Es un insecto
del tipo langostas, que se mueven, digamos, en grupos, pero en manga, son claro. miles, Ujú. miles, igual que las langostas. Sí, es Igual una que especie de la langosta, langosta. claro. Sí, una Eh, familia de langosta, es una- Exactamente, y es característico de la Patagonia, las tucuras sapo. Estuve buscando esto. Pensaba que eran de la zona mediterránea o de la Pampa. No, la tucura sapo es de la Patagonia. Ujú. Es un insecto de la Patagonia. Y realmente están muy preocupados porque hay lugares en la provincia de Santa Cruz donde hay presencia de este insecto que se alimenta de los pastizales y por donde pasa arrasa y no deja nada en pie, digamos, Claro, claro, ¿no? Ni para ni agricultura ni para esto de manera directa afecta a la agricultura, pero indirectamente La ganadería. a la ganadería, porque no deja Claro. nada para que coman los animales. No, no, hay pérdidas totales de producciones más al norte. Cuando pasa la langosta, no Claro, te deja es de nada. Patagonia Norte, ¿no? Donde es Yo creo que originaria. sí. Yo creo que sí. El hombre tiene ubicación en dice zona que de vive en Chaltén. Chaltén y en Tres Lagos. Claro, Ujú. zona de Chaltén y Tres Lagos. Vos sabés Esa zona de Tres Lagos, perdón, Claudio, está ya muy media de los pastizales secos, muy deforestada, está, ¿no? ¿Cómo se dice? Desértica, Claro. los campos. Yo no sé muchos bien campos cuál es abandonados. la zona de esta estancia, la Élida. Lo que sí te puedo Elisa. decir, Elisa. 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 La Elisa. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, nosotros viajamos constantemente por la ruta 40 hacia el noroeste, ¿no? Ujú. Hacia aquella zona. Y en época de verano, vemos esa manga de langosta que viene bajando cada vez más al sur. A ver, yo esto lo empecé a ver hace aproximadamente unos 10 años aproximadamente. La descubrí en principio en la zona del Cañadón Pinturas, ¿no? Sí. Vi manejando, vos manejando en la ruta no percibiste de qué se trata. ¿Viste cuando cuando la ruta está sucia Sí. por alguna piedra o por Sí. algo así? Vos pensás que es eso, ¿viste? Detuve la camioneta y no, y efectivamente era una manga de langostas importante, ¿no? Donde me llamó la atención porque nunca lo había visto. Y después cada día que hacemos en el verano, principalmente vemos cómo va bajando de latitud, ¿no? Cada vez más al sur, acá en la provincia de Santa Cruz. La última vez que la vi, creo que fue este año, estaba en la zona de la ruta 40, a la altura de la meseta del Strobel. Esto está a unos 50 kilómetros al norte de Gregores aproximadamente. Ahí fue donde la vi, ¿no? Pero la marcha hacia cada vez más al sur de esta manga de langosta, y bueno, y se percibe porque lo van publicando distintos estancieros de la zona. Claro. Cuando pasó por la zona de Bajo Caracoles, por ejemplo, se veían estos videos. Lo bueno es que pasa pero no queda. No queda, no se instala en el lugar. Es una manga que va pasando, que va bajando. Pero bueno, es realmente muy, muy, muy horrible verlo, ¿no? Me parece, Sí, parece muy- como que arrasa a toda velocidad igualmente, Sí, ¿no? Como claro. que si bien sigue de largo, pero se come los pastizales, Claro. se come el Bien. pasto. La típica imagen de plaga bíblica Claro. que en, Sí, en otras exactamente. latitudes temen realmente, ¿no? Y, en Bajo Caracoles, en su momento, cuando veían cómo venía bajando, estaban atentos a cuando pase por el pueblo, ¿no? Bueno, finalmente se ve que buscó otro recorrido y no pasó por la localidad. Pero sí te impresiona. Es muy impresionante. Sí, sí. Vos sabés que respecto de esto anoche, cuando lo encontré, busqué algo de antecedentes respecto de la tucura sapo, también de buscar algunas características de este insecto, y encontré una nota del año 2022, también del mes de noviembre de 2022, una nota de Ahora Calafate que escribió Guillermo Pérez Luque, les mandamos un beso a Guille, y dice:
Tucura sapo, el insecto que es la pesadilla de la Patagonia, decía, ¿no? Y esta nota marcaba que el SENASA había declarado el alerta fitosanitaria en Chubut, Río Negro y Santa Cruz. Esto, reitero, noviembre de 2022, hace 2 años, ante una nueva explosión demográfica de este insecto que está arrasando con la vegetación, atentando contra la producción e inclusive llegando a viviendas de pobladores rurales. Sí. Es lo que alertaba. Ese alerta fitosanitaria para esas provincias, debido al descontrolado crecimiento demográfico de la tucura sapo, se iba a extender hasta el 31 de marzo de 2023. Bueno, y ahí menciona que la decisión fue tomada en su momento luego de la detección de nacimientos de la plaga durante los monitoreos que llevó a cabo el Programa Nacional de Langostas y Tucuras que tiene el SENASA. También el INTA, los gobiernos provinciales, comunas y demás. Esto fue, reitero, en noviembre del año 2022. Y recuerda que la tucura sapo, para los que no la conocen, no saben, es un insecto autóctono, llega a medir hasta 5 centímetros, no tiene alas, se desplaza caminando en gigantescos grupos de ejemplares. Es una película de terror, dijo un productor de Cuyamen en la provincia de Chubut. Así es. Bueno. Sí, tal cual. Y no hay manera de combatirla, ¿eh? Claro. ¿Cómo Son tantas miles y miles que de pronto tenés ahí en Quizás tu campo. una fumigación. Pasa que tenés que tener un avión. Claro, No, claro, pero tenés que tener un avión claro. para combatirla. El avión. Han probado con fluido Manchester ahí, pero el perímetro para delimitar la casa, pero es imposible combatirla por la cantidad. Y en el campo, por los pastizales peligrosos, por la oveja. Claro. Por lo que... Claro. El guión de la película, como decía Juli, es la Biblia. Que en el Éxodo, un capítulo decía que el agua se convertiría en sangre, que las ranas poblarían la tierra completa y la plaga de los insectos era una de las 7 plagas. Claro, la macana que Moisés no lo estamos viendo, ¿eh? No está Moisés. Hay que llamarlo. Es muy impactante ver las paredes de las viviendas del campo Mirá, no sabía invadidas por ese insecto. No vuela, eso es lo que me llama la atención. No vuela, exactamente. No, lo único que le falta, mira. Sí, una langosta de tierra, digamos. Bueno, y están pidiendo también los pobladores la intervención o que empiece a activar el Consejo Agrario Provincial. Era el reclamo también. Otra variedad de langostas que está pasando por acá por la provincia de Santa Cruz. Ya pasaron algunas. Sí, y dejaron el tendal también. Arrasaron con todo. Era otra. Sí, otra variedad, otra especie. Era de otro color. Gracias, comandante. Cerramos acá mejor. Sí, mejor nos vamos. Marian Álvarez ahí en los controles. La continuidad de la propuesta de la 100.9 de Radio Nuevo Día acá en Río Gallegos se llama Arriba el Día, la conducen Rodrigo, Nica, Juri, Cari, te sigo en las redes. Ahí vamos a la calle, a la dura calle. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 de la mañana con otra gestión. Fuerte abrazo para todos. Chau, chau.